Buen día para todos y todas de vuelta. Les agradecemos la paciencia a quienes se conectaron desde hace un ratito. Ya estamos por iniciarnos, pero siguen entrando personas a la clase. Así que al menos unos instantes más y ya estamos comenzando. Reiteramos el pedido de incluirse con el micrófono apagado, porque somos muchos y muchas. Así que las preguntas las vamos a hacer por chat. Ya estoy viendo a alguien que saluda. Hola, Mari Carmen. Y todas las preguntas, comentarios por el chat serán bienvenidas. Lo mismo les decimos que estamos transmitiendo por YouTube Live. Y ahí también hay una sala de chat para quien no pueda ingresar, que tenga problemas con el Zoom, seguramente con una conectividad que no sea tan buena puede hacerlo por Zoom, porque por YouTube, porque lo va a seguir bien. Cuando está Diana Altavilla con nosotros, la doctora Altavilla, la verdad que es un gusto y es un honor que nos siga acompañando y que vamos a encarar esta segunda clase del curso. Cuando vos quieras, Diana, podés activar tu cámara y tu micrófono y vamos iniciando la clase. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Vamos a intentar trabajar en el día de hoy retomar algunos conceptos de los que estuvieron en la presentación anterior. Pudieron captar que era mi idea en relación a la formación y a la capacitación, que fundamentalmente hago hincapié no en la acumulación de conocimientos en base al abordaje, en prevención y en promoción de la salud también, sino que hago un hincapié fuerte en todo aquello que tenga que ver con la formación de los profesionales que van a tener intervinientes, aquellos que están en el trabajo clínico, están con la gente en riesgo, están en las emergencias, están en los grupos y promoción de la salud. Me parece que la formación profesional personal en este tema es fundamental y tal vez aquellos que han presenciado otras capacitaciones y seguramente seguiremos haciendo muchas capacitaciones en formación de recursos de abordaje en psicología de emergencia y en prevención, van a ver cómo lo son la redacción de algunas guías de tratamiento, algunas guías de abordaje en la emergencia, algunas guías en lo que es el seguimiento, que es para mí uno de los puntos clave y tal vez el más descuidado, tenga que ver. Decía esto porque el día de hoy, aunque en el tercer encuentro retome algunos puntos de lo que son estas guías, me parecía muy importante el trabajo de lo que es la formación de ustedes mismos en el abordaje de personas en riesgo. Porque si algo he recabado en estos 20 años de formación y de transmisión de mis conocimientos en relación a este tema específico, antes yo tuve mucha experiencia en el trabajo clínico de equipos de abordaje clínico hospitalario con adolescentes. Estos 20 años me dejaron un residuo muy fuerte
y que veo que también está vacante los profesionales que recién se están formando. Por un lado, la necesidad de estar de estar con herramientas disponibles para la atención, los hace muchas veces olvidar cuál es nuestra posición como profesionales clave en el abordaje de alguien que está en riesgo, porque ese que lo va a atender va a ser la primer cara, la cara visible de lo que es la salud mental para aquel que está en riesgo y para el entorno que está en riesgo, que está vulnerable, que está desvalido, que está frágil y que tanto necesita, incluso sin tomar mucha conciencia de ello, de una posición subjetiva, un lugar como personas, como profesionales, como referentes de los equipos de salud, muy sólida que nosotros le demos. Entonces, es mi intención fortalecerlos a ustedes en el conocimiento de lo que es no solo la situación de desvalimiento, que seguramente la mayoría de ustedes tiene, sino en cuál es nuestro trabajo interno para poder afrontar eficazmente el trabajo con personas en riesgo. Así que vamos a la primera diapositiva. Seguramente estos conceptos tal vez les parezcan conocidos o superfluos, pero yo no dejo de insistir en ellos porque veo la eficacia que tiene el poder comprender que nosotros somos parte del problema. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Si nuestra posición es equivocada, empezamos y continuamos siendo parte de un engranaje patológico que lleva a la persona en desvalimiento y a su grupo de referencia a mayor desvalimiento. Y me refiero sobre todo, cuando hago esto hincapié, sobre todo con el trabajo con adolescentes. Porque si hay algún error donde caemos y caen los equipos profesionales y las personas, los profesionales en consulta, desde la consulta individual hasta el trabajo colectivo con adolescentes, es esa carencia de fuerte integración con aquel que está necesitando de nuestras herramientas en salud mental para salir del estado en el que está. Entonces, cuando yo decía que frente a los intentos de suicidio, el proceso suicida en general, desde las ideas de muerte difusas, podríamos decir, que empiezan a aparecer mucho tiempo antes de que se produzcan los primeros intentos o los primeros pseudosuicidios en una comunidad o lo detecte un profesional en su consulta privada respecto de un paciente o de un consultante ocasional. Mucho tenemos para hacer, porque ese proceso que llega ya en una idea avanzada de muerte ha empezado mucho tiempo antes. Se ha fragilizado viendo una y otra vez a la sumatoria de los referentes de salud sin una posición de compromiso con aquel que está accediendo por necesidad o incluso a desgano, llevado por otros, a los servicios y a los dispositivos de salud. En la posición que alguien tenga, insisto en ello porque el mensaje pareciera que los profesionales de salud me dicen insistentemente que sus posiciones de compromiso, pero el agobio cotidiano, el esfuerzo, el incluso desgaste laboral que estamos teniendo, nos hace incluso no darnos cuenta de cuánto transmitimos inconscientemente o sin querer, cada uno puede pensarlo desde distintas líneas teóricas,
pero que se transmite inevitablemente a aquel que nos escucha. En el caso de colegas, podemos comprendernos entre todos que obviamente estamos en un proceso, y más este año, de mucho desgaste. Pero cuando tenemos delante equipos vulnerables de trabajo, tenemos que ser nosotros los que más replicamos la fortaleza que aquel que está en desvalimiento está necesitando. Entonces, para ello, intento en este gráfico que puse ahí, que no es meramente decorativo, que cada uno de ustedes piensen que son un engranaje en una gran torsión hacia la salud mental, que un espacio macro está necesitando. Cada uno de ustedes son alguna de esas pequeñas barras en esa torsión que va hacia la salud mental o retrocede. Cada intervención de nosotros va a ser progresar hacia la salud mental o va a hacer retroceder algo que estaba dirigido hacia ella. Así que sepámonos, muy importantes, clave en cada uno de los pasos que una persona en vulnerabilidad está necesitando, porque cada uno de nuestros errores va a hacer que esta torsión hacia adelante en la salud mental retroceda y se demore o un tanto más. En el caso ya de situaciones de borde, eso puede ser letal. No es, y sigo insistiendo, que no es extraño que mundialmente haya un consenso generalizado de que las personas con suicidio consumados han consultado en los últimos 3 a 6 meses con más de 3 profesionales de la salud. En esas intervenciones no se, y se constata que no se ha tenido en cuenta la relevancia de la magnitud de la letalidad. Tanto como sí en otras situaciones de salud, que podríamos decir situaciones de urgencia clínicas, sí se toma en cuenta la gravedad de la situación y se actúa en consecuencia. Ese proceso de actuar en consecuencia en la clínica yo diría, del cuerpo, está más aceitado, lo tenemos más internalizado. El trabajo de emergencia en una guardia, se sabe que los tiempos son cruciales. En el trabajo de salud mental hay una sensación de que la situación puede ser crucial, pero no hay una acción muchas veces eficaz para implementar una detención o incluso un retroceso de lo patológico. Así que voy a tratar hoy, en este rato que nos encontramos, y vamos a dejar un espacio de preguntas que la última vez no pudo ser más extensa, para focalizar en eso. Voy a pasar 2 nomás rápido. Pasame la primera. La segunda diapo, por favor, Lautaro. Bien. Siempre tengo en cuenta, y no solo como algo que me forma o me recuerda lo difícil de las situaciones de emergencia de vida, llamaría yo, sino que me apoyo, utilizo y voy permanentemente a todas las construcciones que las distintas variantes del arte, desde la escritura hasta la pintura, hasta las construcciones colectivas espontáneas, como pueden ser las pintadas en las calles, me van a dar sobre lo que es la vivencia interna de cada persona en desvalimiento, porque cada persona presenta una situación diferente. Tal vez Borges, en esta poesía, que es a mi gusto la que más, con la que más me identifico para explicar qué es lo que va sintiendo en el proceso suicida aquel que ya no está ligado a la vida, y que cierra en esa frase tan fuerte y que nosotros tomamos cuando construíamos con alguno de mis colegas las construcciones conceptuales respecto del impacto de un suicidio en una persona llegada, en un allegado, es esto de
la herencia, el legado que una persona en desvalimiento deja a todas las personas de su entorno. Esto de legar la nada me parecía una de las cuestiones más importantes que Borges nos traduce, porque la sensación de devastación que el suicida tiene en esos últimos tiempos, donde decide su acto, sea eficaz o no eficaz, en el mejor de los casos es ineficaz y le permite ser rescatado y realizar un tratamiento que también esperamos sea reconstructivo en su vida, pero el impulso de los últimos tiempos marca claramente esa intención de arrasar no solo con su vida, sino arrasar con cualquier trozo de vida que haya en su entorno. Es ahí donde hemos ido a trabajar fundamentalmente en el impacto que, y en la traslocación, en la modificación intrapsíquica que los suicidios tienen en nuestra comunidad. Y ahora tendríamos que decir, los suicidios impactan globalmente, porque ya nadie puede desestimar que el suicidio es un problema de salud pública, el suicidio es un acto que se ha instalado tristemente en nuestras adolescencias para hablar de algo, dar testimonio, presentar una idea, declarar una injusticia. El suicidio, la muerte, en realidad está siendo un tema serio como discurso. Vamos a la segunda, si querés, Lautaro. Decía que me tomo de las escrituras y de los gráficos, ahora van a ver otros, para de aquí, de ahora y de todos los tiempos. Como ven, Borges ya hablaba de este tema. Cuando en algunas capacitaciones yo preguntaba si sabían de algún escritor relevante en nuestro país que hubiera escrito sobre el suicidio, la mayoría lo desconocía. Y sin embargo creo que aquellos que han tenido su trabajo con una profundidad de reconocimiento de las vivencias internas más importantes, no deja de escribir sobre lo que es la muerte, la propia muerte, la muerte ajena, y lo que eso modifique, y la conciencia de muerte, cuánto modifica nuestra propia idea de vida. Es ahí donde digo, cuando alguien toma conciencia de finitud, tal vez podríamos decir que se inicia su proceso de adultez. Recibimos y seguiremos recibiendo en nuestros consultorios personas consultantes que no tienen conciencia de su finitud. Muchos de los intentos de suicidio tienen que ver con eso, con una negación plana y taxativa de la finitud, de la muerte real. Y hay una construcción en paralelo que pareciera desplegar en el mundo contemporáneo una idea de la muerte como un discurso posible de rechazo, dolor público. Esta es la primera, la tercera vendría a ser, Walter. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar hoy, en lo posible por desplegar. No es mucho el tiempo que tenemos, pero mi idea es meterlos de plano en los tres espacios que necesitamos trabajar en paralelo para poder reconstruir no solo la situación de vida de un consultante en emergencia, sino lo que también está en riesgo, que es todo su entorno psicosocial. Sabemos que por cada suicidio, y diría por cada intento de suicidio, están en el entorno tantas situaciones de desvalimiento que se confirman 20 intentos consumados
20 intentos de suicidio por cada suicidio consumado en ese entorno. Entonces, si calculáramos que por cada suicidio consumado hay 20 personas en riesgo y por cada persona en riesgo en intentos de suicidio, registrados o no, tenemos un grupo directo de familiares y amigos, estamos hablando de por cada suicidio de un espacio comunitario en vulnerabilidad de por lo menos 200 personas, considerando un grupo familiar básico. Entendemos por 200 personas en desvalimiento al grupo inmediato de pares, al grupo inmediato, en el caso de un adulto laboral, al grupo inmediato familiar, al grupo de la familia extendida, al grupo de vecinos, al grupo de referentes de esa persona, sus jefes, sus alumnos, sus conocidos, sus amigos, nada más que contando las relaciones, los vínculos básicos, traten de sacar una cuenta a ustedes mismos cuál sería su círculo más cercano, no bajamos de 200 personas en una localidad. Entonces, por cada suicidio que se produce, debemos actuar rápidamente en consecuencia para que la idea de devastación no se despliegue, se contagie, se disemine en una localidad, porque la idea de muerte es tan impactante que es muy difícil frenarla y volverla al cauce vital que ha abandonado. Entonces vamos a trabajar tanto los espacios clínicos como los espacios psicosociales paralelos al tratamiento, y esperamos llegar a los espacios psicosociales de disminución de factores de desvalimiento, porque los mismos lugares, vamos a la siguiente, los mismos lugares donde alguien se expresa son los mismos lugares donde nos vamos a tomar para reconstruir lo vital. Es en lo que las personas nos expresan a donde vamos a ir para tomarnos de sus expresiones y volverlos al camino que habían abandonado. Es muy probable que este signo, algunos los conozcan, otros no. La primera vez que yo lo vi fue en una de las comunicaciones de la película 13 razones. Seguramente todos la conocen, fue uno de los signos que a mí me pareció más relevante, porque si alguno lo notó, por lo menos en su inicio, tenía que ver con un signo que se tatuaban los chicos, los adolescentes, como cercanos a un hecho de suicidio, para demostrar que se daban un tiempo más, que se daban un espacio más para no caer también en la muerte. Era como, si pudiéramos decir, casi una salvaguardia, como un salvavidas que se ponían transitoriamente para poder tolerar no caer también en la devastación total. Me pareció muy relevante que algo tan pequeño y tan contemporáneo como un tatuaje fuera para la mayoría de los adolescentes fácilmente copiado como un signo de rescate. No había que decir nada a nadie, pero entre ellos sabían mucho más rápidamente que cualquiera que debían ayudarse entre sí, que aquel que se había tatuado ese signo también había pensado en la muerte, también había pensado en matarse, también estaba desgastado de la vida, desarticulado de recursos, perdido y extraviado en el recorrido interno de su mente, y ya no pudiendo funcionar muchas veces en un razonamiento, yo diría, coherente, porque el suicida empieza a tomarse de algunas razones, no hace un razonamiento en el que toma todos los argumentos, todas las variantes, toma solo algunas, y en ese tomar las pequeños argumentos, toma exactamente aquellos que lo aplastan más. Entonces,
el recorrido que hace el paciente que nos está contando, que nos está hablando, o el grupo al que estamos abordando, porque insisto mucho en que los profesionales salgamos de las puertas de los hospitales a trabajar con grupos de adolescentes y grupos de personas en riesgo, coordinados por profesionales, no autogestivos, para trabajar este tema de lo que es la idea de vida, la idea de muerte, la idea de salud, la idea de dolor, la idea de enfermedad, la idea de tramitación, de procesamiento del dolor, la idea de cambio, la idea de recuperación. Cuando los grupos y las personas trabajan esas ideas, trabajan implica armar argumentos posibles, la mayor cantidad para llegar a una conclusión válida. La mayoría de las personas en riesgo hacen lo que se llama en lógica, o seguramente no soy la más experta en el tema, un razonamiento inválido. Es decir, toman argumentos errados o toman argumentos no suficiente cantidad de argumentos para llegar a conclusiones certeras para ellos. Cualquier análisis de un razonamiento que una persona en desvalimiento hace, casi puede verse claramente a la distancia como un razonamiento inválido, pero para ellos es tan fuerte como un razonamiento coherente y argumentativo. Entonces, acompañarlos en el proceso argumentativo de desarmar ese razonamiento es lo que nosotros llamamos en recuperación procesamiento psíquico del desvalimiento. Vamos a la siguiente. Entonces, me tomo de las expresiones que los mismos grupos que estamos tratando, porque en nuestro país van a aparecer otras, no estos signos, o por ahí sí, pero van a aparecer otros signos que nos denoten en cada localidad cómo piensan nuestros adolescentes o cómo piensan nuestros adultos, qué escriben, sobre todo los adolescentes porque son los que más grafismos, van más rápidamente a los grafismos, a las expresiones de lo que quieren transmitir y no saben ni siquiera a veces reconocer cuál es la idea rectora que está por debajo, pero es cuando hacen estas expresiones que tenemos herramientas para ir a ellas y trabajarlas. Entonces, estas expresiones de dolor no tramitado, de angustia, señal, pero una angustia señal que se convierte en arrasadora, implica que nos vayamos nos involucremos con esas personas que están con esa expresión tan a flor de piel como esta, para meternos en ese tema con respeto, con cautela, con cuidado, con conocimientos de la clínica, pero que nos involucremos para preguntar, indagar y acompañar, porque es lo que está esperando. Aquel que está en proceso suicida emite señales muy tenues de su dolor. Ya está aquel que está en un proceso de intento de suicidio, que llega a una guardia o en un consultorio cuando se detecta que alguien comenta que ha tenido alguna que otra situación de pensar en la muerte. Debemos ir a preguntar con respeto, sobre todo, más que con cautela, con respeto, sobre cuáles son los pensamientos que lo han llevado a eso. Porque escuchando el curso de esos pensamientos, vamos a ir a trabajar cuáles son los desvíos de un pensamiento racional. Y yo digo que el pensamiento es irracional, pero porque no quiere decir que la persona no tenga infinitos argumentos, podríamos decir, válidos para desear terminar con un dolor, porque el suicida claramente no quiere llegar a la muerte, sino terminar con un dolor.
Decía esto porque el mismo suicida, cuando en el proceso de recuperación preguntamos sobre lo que no habla, lo no dicho, lo callado, empiezan a aparecer un montón de argumentos, diría, vitales que el mismo suicida ha desplazado de su argumentación, de su razonamiento. Es ahí donde repara en las situaciones vitales, en lo que lo ata a la vida, en lo que quiere, en los deseos, en lo postergado. Eso es lo vital. Tal vez lo más vital de alguien en riesgo sea lo que no ha podido hacer. Acompañarlo en ese proceso de lo que no ha podido hacer y se puede hacer, acompañarlo en el proceso de aquello que no ha podido ser o aquello que ha sido errado, como tristemente en nuestro país vemos la inmensa cantidad de abusos sexuales, por nombrar una de las problemáticas más candentes, no poder volver atrás en la historia para anular ese dolor, que es tal vez el deseo más fuerte de alguien abusado, pero ayudar a aquel en desvalimiento a poder pensar que no es lo único que hay que hacer o la única forma de abordar ese problema es eliminarlo de su historia. Hay otros recursos, y para eso tendremos que formarnos mucho en lo que es el tratamiento de los abusos sexuales, sobre todo. Creo que va a ser un desafío para todos que haya guías claras sobre el abordaje de los abusos en nuestro país. Creo que lo que está cimentando muchas situaciones de violencia en hombres y mujeres, y creo que va a ser es el caldo de cultivo de muchas problemáticas de procesos suicidas, o lo que vamos a ver como emergente de procesos suicidas. Así que lo nombro nada más que porque vamos a tener que trabajar mucho sobre ello. Bueno, vamos a seguir con la que vamos a trabajar un poco esto de los espacios psicosociales. Pasa a la siguiente. Los espacios psicosociales son, a mi gusto, decía esto de la expresión de una persona en desvalimiento. No por nada, a mi gusto, debería haber en todos los servicios hospitalarios, en todos los equipos de salud, incluso hasta diría en todos los consultorios, un espacio donde los pacientes con mayor vulnerabilidad tengan un profesional que haya incorporado en su recurso no solo el discurso verbal, sino el recurso gráfico, el recurso expresivo, el recurso ideativos, y que no tenga una coherencia clara en cuanto a la expresión, pero que permite la conexión sobre todo con el que escucha, de aquel que está en desvalimiento con el que escucha. Porque la mayoría de los pacientes que he recibido en consulta, que han sido muchos en todos estos años, me han validado con el tiempo el recurso de haberles permitido un silencio y un grafismo que no siempre estaba a la altura de lo que esperamos en un consultorio, que es un intercambio de ideas, que es un intercambio de pensamientos, o es un intercambio de emociones y sentimientos. Pero muchas veces lo único que va a haber de intercambio van a ser gráficos, dibujos, expresiones diferenciadas. Nuestros pacientes nos van a traer lo que han hecho entre una consulta y otra. Van a traernos los dibujos y los escritos
que han hecho, y he tenido algo que me gustaría transmitirles, que es que la mayoría espera y pide que sea guardiana, diría yo lo llamaría un término así, guardiana de todas esas expresiones indiferenciadas. Ha habido muchos pacientes que me traen todas sus producciones y me dicen, no quiero verlas más. Yo sé que en algún momento puede tener la necesidad de recuperarlas, entonces le digo claramente que voy a hacer lo imposible para que eso esté en un buen lugar, cuidado hasta el tiempo que quiera recuperarlo. Creo que el 99% de los pacientes me pregunta, luego de muchos años, si sigo guardando esos dibujos, esos escritos, esas palabras sueltas, escritas en un momento de desesperación, y le confirmo que sí. Es la experiencia de tranquilidad que a los pacientes les aporta que su psicólogo, su psiquiatra, tal vez mucho más el psicólogo o su acompañante terapéutico o su médico incluso, pero sumamente en mayor medida el psicólogo, reciba ese material que le entrega casi en silencio, porque la mayoría no pretende hablar de la producción que ha hecho, porque no tienen palabras para esa producción, tienen palabras para otros dolores, tienen palabras para otras emociones, otros sentimientos, pero sí necesitan poner en algún lado todas esas producciones, no tenerlas con ellos. Entonces, sugiero, y hasta a veces indico, esta recepción cuidadosa y respetuosa del material que alguien pasa a la siguiente. Esta producción es muy interesante. Esta es de Paula Rego, no es anónima. Es una artista española muy interesante, que tiene cuadros sumamente grandes, son casi, podríamos decir, murales, y que expresa claramente toda su experiencia, muchísimos años luego, del abuso en la infancia. Entonces, hay autores que pueden expresar con mayor claridad lo que los aqueja y lo que los duele, como pueden ser los artistas plásticos. Pero los pacientes que no tienen capacidad artística también hacen grafismos, también hacen lo que Piera Uranier llamaba el orden del pictograma. Hacen dibujos al azar, dibujan mientras hablan por teléfono, recortan, cortan, pegan, sacan, ponen. Todo eso es material sumamente valioso para nosotros. Preguntarle sobre eso que hace y que el paciente suele desestimar como sin valor, darle valor nosotros va a hacer que el paciente empiece a darle valor sobre aquello que no puede decir en palabras y que solamente puede decirlo a través de esos elementos, sean los que sean. Porque esos elementos son el paso a una acción, a mi gusto, el paso a una acción que de no ser canalizada, implementada, puesta en un acto de ese modo, es muy probable que siga como caldo de cultivo y sea la gestora de acciones tal vez letales en un futuro. A ver, vamos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doy un minuto, pasa a la siguiente si querés. Paso de expresiones contemporáneas a expresiones muy viejas. Esta obra de Andy Warhol, que fue tomada, como ven, muchísimos años después de producido el hecho, para aquellos que quieran buscar los datos de
de ese suicidio, que no es una obra artística, es un suicidio real, de una joven que con una vida espectacular, teóricamente brillante, que se arrojó del Empire State en el año 47 y que casualmente un fotógrafo pasaba por la Quinta Avenida y retrató, cayó sobre una limusina de Naciones Unidas y sacó esa foto que recorrió el mundo en primera plana del Times. Esa foto muchos años después y seguramente impulsada por las cuestiones de la muerte dominada, llamaría yo, Andy Warhol la produjo en esto que podría ser la antesala de lo que el suicidio iba a ser en el siglo XX, que es una permanente reproducción de la muerte, donde la muerte en su versión más terrible, que es el de la muerte horrenda y bella. ¿Por qué digo bella? Porque para aquel que está en un proceso suicida tiene un costado muy bello la muerte, pero tiene un costado bello por la dupla, la concatenación entre la idea del dominio sobre el dolor y sobre la incertidumbre que trae el proceso vital, que es no sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cuándo vamos a morir, tal vez lo más duro que pueda pasar en la vida y que ahora sí, en esta pandemia tristemente hemos visto, es cuando personas que no tenían en su haber ni siquiera la más remota idea de que podían morir, tienen la sensación de la vivencia de muerte muy próxima, muy cercana, y el efecto es devastador. Entonces, dominar la muerte ha sido así como dominar otras cosas, pero dominar la muerte ha sido durante siglos un dilema humano. No debemos desestimarlo porque ese dilema humano se presenta en la adolescencia sobre todo como algo a tratar de resolver. Son los adolescentes los que más producen en cada generación alguna idea nueva sobre qué sería dominar eso que es un límite al ser humano. Vamos más para el lado de dominio que para el lado de la aceptación, y a mi gusto ese es el camino más tanático, ir para el lado del dominio de la situación, para el lado de la no reconocimiento que el ser humano no es omnipotente. Me parece que el suicidio y la cuestión de la omnipotencia van muy de la mano, van muy juntos, y los psicólogos nos volvemos aparentemente muy filósofos en nuestras consultas, porque nos encontramos hablando con nuestros pacientes no ya de sus problemáticas, sino de problemáticas que son globales, que son inherentes al ser humano, pero tienen que ver en su recuperación, porque ellos se plantean algo que la especie humana se ha planteado desde siempre, pero que cada vez se plantea más a partir, creo, del siglo pasado, donde las religiones, diríamos, se han mutado, han cambiado y han provocado muchas versiones de su ideario, y han dejado de ser no un sostén, pero yo diría, han dejado de ser un marco rígido para prevenir la muerte y han pasado a ser a lo sumo un sendero donde apenas algunos se sostienen. Entonces, hasta encontrar, a mi gusto, el hombre, un camino de sostén que implique el lazo con la vida y no el lazo con alguna regla, alguna prohibición, el lazo con alguna pertenencia, el lazo con algo rígido,
está en un mar de incertidumbres donde muchas veces se pierde, y sobre todo si es adolescente. Pasamos a la siguiente, vamos a ir más rápido. Entonces, para pensar los espacios psicosociales de disminución de factores del desvalimiento, marqué estas expresiones porque de ellos me valgo cuando voy a trabajar a espacios psicosociales donde sé que hay factores de desvalimiento, pero donde no siempre son reconocidos los factores de desvalimiento. Entonces, mi idea de trabajar en los espacios psicosociales, de salir los profesionales de los consultorios, individual o colectivamente, y armar alianzas estratégicas con personas que estén trabajando en cualquiera, insisto, en cualquiera de las versiones del arte o de los oficios que tanto nos acercan a las expresiones humanas, vamos a tomarnos de esto que sabemos para corroborar que esos trabajos psicosociales permiten a cada uno de aquellos de los que participan encontrar algún tipo de explicación personal, subjetiva, válida, a la idea de lo que es vivir. Y una explicación, y yo diría explicación / aceptación, a la idea de no inmortalidad o de no omnipotencia, de no dominio de todo. Si hay algo que tenemos que trabajar en lo psicosocial es la reducción del intento de dominio, del intento de la omnipotencia que se instala, por ejemplo, en los casos de violencia, incluso los de violencia de género. Creo que trabajar el tema de la reducción, o en todo caso, poner en paralelo la idea de dominio y la idea de lazo como vertientes distintas para construir espacios que nos dejan en lados muy divergentes, muy diferentes. Cuando una colectividad, como un grupo social o un individuo sigue construyendo su vida con el norte de la lucha, del control, del dominio, del poder, del logro, más que del lazo, del enriquecimiento personal, del crecimiento personal, de la diversidad, de la profunda e infinita posibilidad del ser humano de encontrar distintos espacios de descubrimiento y aventura, cuando se desvía de esto otro que hablaba al principio, aparecen estos espacios de descubrimiento, inevitablemente. Entonces, pendular esos dos espacios y inclinarlos y validar estos espacios que el mundo contemporáneo no valida, porque valida los del logro, del dominio, del poder, va a hacer que podamos trabajar en lo individual, en el ámbito de nuestros consultorios, mucho mejor cuando un consultante, un paciente, viene a decirnos, empecé a pensar distinto sobre el tema de lo que es la vida para mí, o lo que es la vida para mi comunidad, o para mi grupo social. Había ahí Máximo pregunta, como los casos de adolescentes que se tatuaban en una ballena azul. Bueno, es justamente lo diferente. Como ven, uno puede decir, bueno, el mundo contemporáneo se tatúa, sí se tatúa, pero no es lo mismo que se tatúe una cosa o la otra. De la misma manera que no es lo mismo que alguien dibuje algo o que dibuje otra cosa. Para mi gusto, los tatuajes son los dibujos contemporáneos, son las manos en la piedra del hombre moderno. El caso del tatuaje de la ballena azul es justamente la versión contrapuesta al punto y coma, porque la ballena azul era casi el lazo letal a la muerte propia y generalizada, y propia
incluso generalizada a toda la familia, porque el mandato en ese juego era la destrucción propia y ajena. La ballena azul representaba, a mi gusto, el símbolo máximo del sometimiento. Entonces, tatuársela representaba estar a merced de aquellos que nos mandaban, que nos indicaban, no sugerían, sino sometían taxativamente a dar pasos necesarios hasta la muerte final. En cambio, el punto y coma es justamente un tatuaje que me permite decir, voy a esperar un poco más hasta llegar a algo. Voy a darme un tiempo de espera, voy a darme un tiempo de pensamiento, puedo darme un tiempo de reflexión, puedo para entonces darme un tiempo de diálogo. El de la ballena azul era silencio, era solamente ir en el camino que alguien que yo seguramente no conocía, porque eran todas redes de internet, y justamente los que controlaban unos a otros eran anónimos. Lo más terrible del juego de la ballena azul era el anonimato, la total sumisión a alguien que yo, del cual desconozco todo. Era el punto, a mi gusto, era el punto máximo del desvalimiento. Era el punto máximo de lo que es el sometimiento. Someterse a alguien por ninguna razón, o por lo menos ninguna razón en ese plano, ¿no? Obviamente las razones iban a ser internas, pero por ninguna razón más expresa que el pertenecer todos a un grupo, ya diría yo una secta, donde la muerte tiene que ser consumada, era el máximo a mi gusto de sometimiento. No sé qué podremos decir, pero es un lindo debate porque los adolescentes nos ponen en estos debates. La siguiente, a ver si tenemos algo más. Cierro con esto, y me gusta esa figura, la trabajo mucho con los adolescentes, obsérvenla 2 minutos, el tipo extraño de escalera que es. ¿Por qué la trabajo mucho con los adolescentes como disparador de un tema, como un trabajo? Con los adolescentes, digo, incluso en los consultorios, en mi consultorio, no es algo recurrente porque justamente el espacio de diálogo es relevante, pero es interesante tener algunos de estos gráficos en los consultorios, incluso no tan a la vista de los pacientes, pero sí por ahí, porque los pacientes más en vulnerabilidad son los que más observan nuestros espacios de consultorio. Y tener estos gráficos en alguno de los lugares nos permite que un paciente en riesgo sea al que más le llaman la atención estos tipos de gráficos. Porque no es una escalera común. Es una escalera que implica una torsión e implica una sensación de inestabilidad bastante grande. Con una situación paradoxal de que está hecha en mármol, que implicaría una solidez muy grande, y sin embargo los formatos de los escalones, la torsión de la columna central, la forma que adquiere el techo y las paredes de los costados, las pocas salidas que hay, las pocas puertas, o sea, no me representa un acceso, no me representa claramente a dónde voy con esa escalera. Creo que representa claramente las torsiones que tienen las situaciones, las personas cuando están en situación de desvalimiento. No por nada me parece que esta imagen es muy atractiva a las personas que están en mayor desvalimiento y nos permiten hablar sobre la imagen con los pacientes. Hablar sobre la imagen en todos esos caracteres que tal vez el paciente no repara conscientemente, pero sí ha reparado de una forma inconsciente, ha reparado y se ha visto atraído por esa imagen. En todos esos detalles que yo decía recién, no por nada una persona, como decía Freud, una persona que se pueda acercar con palabras
palabras tranquilizadoras sobre lo más terrible de la vida, que a mi gusto, tal vez, y en estos tiempos más que nunca, sea la vivencia de incertidumbre, hace que nos permitamos proporcionarle a cada uno de los sujetos, decirle, hay alguien, por lo menos una persona, aquí está, que es capaz de hablar con vos de lo más devastador. No estás solo para pensar en lo devastador, no estás solo para hablar de lo doloroso. Aquí hay alguien que puede escucharte sin desfallecer también con vos. Y eso es muy importante en estos tiempos porque, sobre todo con adolescentes, los adolescentes, así como pueden replicar mucha fortaleza, pueden replicar una y otra vez uno a otro que ya no dan más. Así que trabajemos para rescatar, pero sobre todo para validarlos en los puntos de rescate que ellos mismos, aún en esas torsiones complejas que es hablar de la muerte en su lenguaje muy personal, nos puede traer, pero no le tengamos miedo, porque cuando nos metemos en esos lenguajes con... yo diría, no es la inocencia del desconocimiento de sus lenguajes, sino la intriga y la sana curiosidad de querer conocer al otro. El adolescente suele sentirse validado aunque venga con dibujos muy horribles, escrituras espantosas del horror, del dolor, de la vergüenza. En el abuso sexual, una de las cosas que más debemos trabajar es la vivencia de la vergüenza. Esa vergüenza que no se agota, que no se acaba, que no termina nunca y que es uno de los dolores más grandes para un ser humano. ¿Cómo hacer para que esa vergüenza no sea aplastante? ¿Cómo hacer para que esa vergüenza sea un poquito más tolerable? Bueno, no sé si queremos dejar, a ver si hay alguna más, creo que no. Bueno, esto es lo del próximo encuentro, pero dejamos un espacio de preguntas para que mientras lo van viendo podamos trabajar juntos. A ver si hay alguna. Diana, no sé si la podés ver ahí. A ver. Justamente sobre estrategias de trabajo con adolescentes. Bueno, yo diría primero prepararse y decirse, bueno, ¿con qué cuento? Yo trabajo con adolescentes, pero ¿con qué cuento? ¿Cuento con más colegas o estoy solo? Ese es el primer dilema. Si estoy solo, tengo que trabajar de una manera. Si tengo un equipo o tengo gente con la que trabajar en conjunto, trabajo de otra. Ahí estaba esto del próximo encuentro que vamos a avanzar sobre eso, ¿no? Cómo trabajar. Pero aún cuando trabajo sola, porque no trabajo con equipo, insisto, debo, y es un deber, debo concebirme como que no estoy solo. Y debo construir un espacio de vinculación con aquellos actores sociales que yo requiera, necesite, auxilien a mi trabajo individual de consultorio. Yo puedo trabajar en el consultorio y saber que estoy en alianza con alguien que conozco profundamente y que comparte la idea de lo que es el arte, que lleva a más salud mental. Vamos a dejarlo ahí nomás. Pero no el arte que es pura expresión y pura potenciación de cualquier cosa, sino el arte que rescata lo más valioso de los seres humanos, individuales y colectivos. Entonces, si yo trabajo individualmente, tengo que saber quién puede estar trabajando en cualquiera de las ramas del arte, porque muchos de mis pacientes en emergencia van a necesitarla. Y el paciente que está en emergencia, la mayor parte de las veces no sabe dónde ir.
quiere hacer algo. Aparecen en el consultorio expresiones de querer, un atisbo de querer, no sé si estudiar, pero querer saber de algo, querer probar algo. Dejarlo solo en esa búsqueda para llegar a un lugar reproduce la situación de desvalimiento. Entonces, tener lugares públicos en lo posible para que ese consultante tenga un acceso a algún tipo de forma psicosocial de sostén, donde yo sepa que los grupos van a ser, los grupos donde asista van a ser amables en el sentido no social del término, sino amables a su psiquismo. Van a ser grupos de pertenencia válidos, van a ser referentes sociales que reproduzcan salud mental. Entonces, tengo que saber quiénes son los que coordinan talleres de expresión, talleres de canto, talleres de baile, talleres de distintas actividades sociales en mi comunidad, porque los consultantes van a estar en mi comunidad. Si, me ha pasado muchas veces que como psicoanalista me dicen, bueno, pero ¿cómo, no sé, en debates entre psicoanalistas decimos, ¿cómo vamos a sugerir un espacio o un lugar? ¿Cómo no? Digo yo. Así como si alguien necesita un acceso a un tratamiento clínico de la problemática que fuera, indagamos si lo tiene, si no lo tiene, si es eficaz, si no es eficaz, y todo lo demás, pero si no está con un espacio validado, buscamos, auxiliamos a esa persona que no sabe dónde ir, a dónde recurrir. En este tipo de cosas también. A mi gusto no debemos dejarlos tan solos, en el sentido de, si no sabe dónde ir, bueno, no tiene dónde ir, y queda ahí. Porque el paciente llega hasta un escalón y después no sabe subir al siguiente. Entonces, yo lo llamo a aquello que nosotros podemos proporcionarle, lo llamo préstamos. Al paciente se lo digo. Yo le digo, yo le presto mi idea. Usted construya a partir de mi idea la suya. Entonces, no va a verlo nunca como una imposición, va a verlo como un espacio transitorio, va a verlo como algo que le permite acceder a su propia elección. Entonces, va a ir a esos lugares o no, vamos a pensar, va a ir a esos lugares y va a volver de esos lugares diciendo, me encantó. O va a volver diciendo, no me gustó nada. ¿Por qué tal cosa o tal otra o tal otra? Bueno, ¿y qué le gusta? Y entonces ahí tengo un paso para seguir construyendo la búsqueda hacia algo que como a él le gusta o a ella le gusta. Puede volver diciendo, puede volver la sesión siguiente y decir, no fui nada al lugar donde usted me dijo, pero me acordé de otro que me gustaba. Entonces, ¿qué fue eso que yo le dije? Fue un trampolín a que apareciera la idea de un recurso. Entonces, siempre lo digo no como una indicación, lo digo como un préstamo. Le presto una idea. Esa idea se la presto para que podamos ver juntos a ver si sirve. Entonces, se siente más acompañado de llegar a un lugar, se siente más acompañado de no ir a ese lugar pero elegir otro. Es mucho más fluido el proceso de construcción de su propio recurso. A ver qué más preguntan. Insisto que las estrategias para trabajar con los adolescentes son en paralelo entre psicólogos que trabajen en individual y psicólogos que trabajen en colectivo, en grupos. Insisto en que se hagan muchos talleres con adolescentes en grupo pequeño, en grupos de entre 7 y 12 personas, no más de esa cantidad de chicos, con terapeuta y coterapeuta, con trabajos plásticos, trabajos gráficos, trabajos de taller expresivos, role-playing, teatrales. Hay infinita cantidad de recursos para trabajar con adolescentes, pero no para que ellos solo expresen, porque no se trata de expresar, porque la expresión sola, la catarsis, no me conduce a una construcción y un procesamiento. Es el primer paso para llegar a una construcción válida de un razonamiento vital.
Entonces, esos talleres son nada más que un peldaño para ir al siguiente. Expresión, Jessica dice, me queda lo trascendental del uso de la palabra como recurso. La palabra, insisto, la palabra es un concepto amplio. En esos gráficos que yo les mostré, en esa foto que alguien sacó, hay palabras. Entonces, de esas palabras que están puestas sin forma, informes, en una instancia, a la palabra dicha que me habla de un espacio simbólico, hay todo un trayecto que va desde lo de aparentemente sin palabras hasta las palabras que hablan de algunas emociones, hasta las palabras que se anudan y me hablan de una idea. Ese es todo el recurso y el decurso de un procesamiento de algo doloroso. Porque lo doloroso se reduce, se lo arrincona, diría yo, en eso que tiene que ver con casi las más mínimas palabras. Pero ahí, en esas mínimas palabras, en ese rincón, grita. Cuando llega un paciente con un intento o con una idea de desvalimiento ya marcadísima, está en ese rincón gritando. Tenemos que darle espacios para que la expresión de ese dolor se manifieste, pero que tenga alrededor de él un abrazo que lo contenga. Porque si es solo expresión, se desborda y se desconcierta, podríamos decir. La incertidumbre se magnifica, no se reduce. A ver, los grupos deben ser reducidos, ¿cómo se podría hacer en pandemia? Digo yo puedo hacer grupos justamente de 10, 8, 10 chicos en un parque, en un lugar abierto, con lugares marcados donde los elementos estén desplegados, diseminados, donde ellos se puedan levantar, agarrar algo y volver, donde puedan, creo que los colegios van a tener que estar vamos a tener que ser muy innovadores, vamos a tener que trabajar inventando recursos que mantengan el cuidado, las nociones del aislamiento y del cuidado, porque los mismos chicos la tengan y muchos ya la tienen, pero que justamente innoven respecto del recurso. Entonces, que tengamos los materiales desplegados, no todos juntos, que tengamos los materiales donde cada uno puede levantarse y ser bastante autogestivo, que pueda ser solidario, que alcanzarle algo a un compañero sea levantarse, agarrar algo, dejarlo en un lugar y que el otro compañero se levante y lo tome. El recurso de la solidaridad no se va a anular, al contrario, se va a potenciar con el distanciamiento, porque la necesidad de estar en contacto con el otro va a ser tan grande que va a innovar en recursos de intercambio. Si nosotros los proporcionamos formalmente, es probable que no aparezca este desborde que estamos viendo, o aparezca menos, el desborde que estamos viendo de la necesidad de contactarse con el otro, del contacto totalmente sin medida. Si buscamos formatos de intercambio y de expresión, yo diría psicosocial, por ejemplo. Voy a un caso. Una vez, en mis visitas a México, fuimos a una universidad donde había habido, en una localidad donde había habido muchos casos de suicidio, y los chicos insistentemente, luego de los talleres de reflexión, donde se hace mucho hincapié en lo escrito, pero lo escrito que es preservado y discreto, y nadie lee ni nadie tiene que leerle al otro. Los escritos, después de las reflexiones, los escritos eran anónimos, no llevaban nombres, se ponían en una caja y eran leídos por los coordinadores, los profesionales. Y los chicos sabían que era una forma de decirle algo a otro sin tener que decírselo en la cara. Eso era muy enriquecedor. Y en uno de esos lugares me contaban, a raíz de
el final, digamos, de todo un trabajo de talleres de expresividad, que un grupo había pedido que todos esos gráficos que habían hecho llegaran a plasmarse en un lugar que quedara por lo menos con una cierta permanencia, que quedara un tiempo. Y entonces los profesionales, los psicólogos de la universidad habían intercedido con el grupo de la universidad para que se dieran un ala de una pared muy alta, de 2 metros de altura, para que los alumnos transportaran ahí todos los dibujos, los microdibujos que habían hecho durante todo el año. Y se hizo un gran mural de todos los dibujos que habían hecho. Fue muy enriquecedor porque los chicos del año siguiente trabajaron ya desde un lado más vital, no desde el lado de procesar algo mortífero que les había caído encima, como era el suicidio reiterado de varios compañeros. Lo traslado a un trabajo que hice en conurbano bonaerense, en una localidad con mucha situación de vulnerabilidad psicosocial, de mucha extrema pobreza, y donde los hechos de suicidio se replicaban una y otra vez. Hará más o menos 5 años, 6 años que vengo trabajando, tal vez un poquito más, con una psicóloga que trabaja allí. Y después de los primeros trabajos, empezó a ver tan claramente, empezó a pescarle la onda a lo que era trabajar de lo reflexivo a lo plástico y de lo plástico a lo reflexivo, ir y venir todo el tiempo con los adolescentes, que para los chicos era natural que pasados unos meses de los trabajos de grafismos, de collage, de escritos y demás que hacían luego de cada taller de reflexión, pidieran que ese trabajo se pasara a una pared del colegio. Obviamente, un colegio público, no hubo problemas en realizarlo. Tristemente, fíjense lo que es no calcular algunas cosas, que debemos tener todas las antenas paradas para realizarlo. El colegio mandó pintar toda la escuela. Hace unos cuantos años se pintó toda la escuela en periodo de vacaciones. Nadie se dio cuenta de pedir que ese pedazo del mural, era una columna entre 2 aulas, en las aulas de los últimos años, una columna de 80 centímetros por 1,5 metros, 2 metros de alto, donde cada uno de los chicos había dibujado algo. No se pintara. Los pintores pintaron todo. Y pintaron toda esa columna. Obviamente la psicóloga vino desesperada, que cómo iba a hacer con los chicos cuando llegaran, y decía, bueno, pero por suerte, fíjense lo que es trabajar en equipo. O sea, yo la sabía muy buena profesional y sin embargo se le había escapado algo, así que es bueno trabajar en equipo. Me decía, por suerte los chicos ya no están en el colegio. Por suerte ya no van a ver que taparon su mural, que no se va a ver más. Y yo le digo, ¿cómo por suerte? En ese colegio, es un colegio barrial, van sus hermanos, sus primos, sus amigos, que van a ver que taparon el mural de sus conocidos del año anterior. Algo hay que hacer, no podés quedarte inmóvil frente a eso que es el desconocimiento de la expresión del sentimiento colectivo de un grupo. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y entonces se le ocurrió a ella, tengo las fotos, que les pedí permiso, de las fotos de todos esos grafismos que habían hecho. Bueno, pero ¿qué hago? Tengo las fotos nomás. Pedirles a los chicos de ese año, que como pasó eso sin darse cuenta de que podían tapar el grafismo, le iban a pedir permiso a algunos chicos que conocieran, que habían hecho el mural, para reproducir sus compañeros de 5º año del año siguiente, casi el mismo mural en la misma columna o en otra, no me acuerdo cómo fue, pero no dejar perdido como nos pasaron por encima, nos arrasaron y no hicimos nada. No, tomamos las fotos, las reproducimos, las plasmamos en otra pared, hicimos algo propio. Todo eso fue el trabajo del año siguiente y fue un trabajo mucho más relevante porque implicaba rescatar al compañero.
al compañero que había quedado arrasado por algo que en teoría era bueno, que era pintar el colegio. Pero la teoría no siempre tiene un destino benéfico, podríamos decir. La teoría a veces arrasa, entonces tenemos que ser muy flexibles para estar atentos, de trabajar en conjunto con otros colegas y decir, bueno, vamos a hacer esto, repliquemos aquello otro. Y esto se reproduce en infinidad de acciones colectivas y sociales. A mi gusto, es más, el 80% del trabajo de recuperación va a ser psicosocial, va a ser fuera de las paredes de un consultorio, va a ser fuera de las paredes de los hospitales, pero va a ser con todo el caudal de conocimientos que la gente de los hospitales y de los consultorios tenemos, porque en lo psicosocial no se puede trabajar por cuenta propia, o mejor dicho, si se trabaja por cuenta propia va a ser un tipo de trabajo. Si se trabaja en comunidad con los actores de la salud mental, va a ser un trabajo mucho más enriquecido. Y a su vez, justamente la localidad va a sentir que el hospital abre sus puertas, que los consultorios abrimos nuestras puertas de consultorio, sin por eso no respetar la privacidad de lo que es lo hablado en el consultorio. Al contrario, cuidamos lo hablado en el consultorio para que se trasunte en lo social con mejores medidas. Así que hagamos trabajo al aire libre, llevemos los elementos al aire libre. Cada fin de semana debería haber algún trabajo de 1 hora, de 2 horas, entre un grupo de profesionales que se alíen en algo colectivo para rescatar un momento de satisfacción colectiva no pautada, sino libre, de quien quiera arrimarse, sobre todo si son adolescentes, de quienes quieran realizar un trabajo en conjunto. Empiecen con 2, 3 adolescentes que tengan ganas, que inviten a sus amigos, que hagan un trabajo en las calles pautada, insisto, que un lugar así como los adolescentes se encuentran lugares para denunciar, diría yo, problemas sociales, y se sientan ahí a tomar, a expresar con el mayor ruido posible sus enojos. También tendríamos que construir esos lugares espontáneos donde los chicos sientan que tienen una pertenencia. O sea, no los hagamos siempre en lugares distintos. Repitamos los lugares que ellos eligen como un lugar lindo para rescatar lo mejor que tienen de sí mismos. Y vuelvan a ese lugar insistentemente, porque el chico que se sienta mal, el día que no haya taller, va a ir a ese lugar con un amigo a sentarse a hablar. Así que no es poco. ¿Alguna pregunta más? Lucía. A ver. No, y tampoco estoy viendo preguntas en el chat del canal de YouTube. Ha participado gente a través de... Ya. Por esa vía. Dale, avante. Yo diría que ya ha sido productivo, nos has dejado muchas ideas muy concretas. Creo que podemos cerrar acá y volvernos a encontrar la próxima vez. Bien, ya tienen ahí una última diapo para... traten de pensar, ya que participaron de estas dos, de pensar los que ya tengan alguna idea de pregunta, no la pierdan, anótenla, y en cuanto empezamos el próximo encuentro, pásenla en el chat para que la podamos incluir dentro de la conversación y que sea productivo ya en el mismo tiempo en el que vamos intercambiando, que no queden para el final. Mi idea, insisto, vuelvo a insistir una cosita nomás, Lautaro, perdón. Insisto en esto, van a encontrar muchísimo material en todas las estrategias colectivas de trabajo de dispositivos de atención. Esas son estrategias formales. Yo quisiera apuntar a casi todos los espacios de formación
aquello de lo que no se habla en lo profesional, que es el trabajo interno de los profesionales, que es nuestra capacidad y nuestra capacitación en fortalecimiento psíquico nuestro, porque en cuanto nosotros estemos más ubicados y fortalecidos adecuadamente, mejor van a estar nuestros pacientes. Así que los espero la próxima y agradezco a todos la presencia. Diana, agradecerte a vos nuevamente y a todos y a todas por estar. Decirles que el lunes les vamos a estar mandando nuevamente el enlace de YouTube para que vean la clase. Contarte, Diana, que la clase anterior tuvo 300 vistas en YouTube, así que seguramente muchos de que están, que se corta el Zoom, es difícil a veces el audio, pueden revisar la clase y volver a escuchar los contenidos que pudimos ver, así que los esperamos y las esperamos el viernes que viene entonces. Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo grande.